Dios es bueno, Dios es bueno. Aleluya. Bueno, les quiero comenzar en este momento con un testimonio de una estudiante que llegó a nuestro centro. Hace un tiempo llegó una joven al hogar que en la entrevista se hacen varias preguntas que hacemos, que son muy específicas, con la intención de saber con quién vamos a lidiar. Como institución que ayuda a jóvenes que tienen problemas con alcohol y drogas y conductas destructivas, no discriminamos a nadie. Las puertas están abiertas para todos los que necesiten ayuda. En cada entrevista, la técnica de admisiones siempre me da un resumen acerca de cada joven que ingresa a nuestro hogar cuando no soy yo quien hace las entrevistas. Y de esta joven ella me dice lo siguiente: ella se denomina lesbiana. Y yo dije, bueno, como institución no discriminamos, eso no nos limita a ayudar a nadie, porque como institución existimos para ayudar a los que tienen problemas con alcohol y drogas, no importando su trasfondo, ni su religión, ni su creencia. Así que cuando ella ingresó, la mandé llamar para conocerla, para saber de ella. Ella venía del hospital de una desintoxicación y la tenían medicada. Entonces estaba un poquito, pues, como incómoda, ¿no? Tensa, era algo nuevo. El proceso de ingreso es algo muy delicado. Es algo que hay que tratar con mucha delicadeza porque están en un ambiente nuevo. Se sienten vulnerables, se sienten incómodos. Es algo nuevo que van a tratar. Así que yo la senté, le pregunté cómo estaba y le dije lo siguiente: mira, nosotros como institución dual creemos en la ciencia, en los medicamentos y en los profesionales de salud. Tenemos psicólogos, psiquiatras, doctores generalistas y enfermeras. Y también tenemos consejeros de salud mental y consejeros de adicción que te van a ayudar a caminar en tu proceso. Pero como programa de base de fe, también tenemos pastores, capellanas, mujeres de Dios que creen en el poder de Dios. Ellos te van a ayudar y te acompañarán en tu vida espiritual en este proceso. ¿Qué te quiero decir con esto? Le dije que cuando la ciencia no funcione y cuando los profesionales no puedan darte una respuesta y cuando los medicamentos no te den la paz que tanto buscas, no te limites. Ven a nosotros, busca oración. Busca oración. Nosotros siempre vamos a estar orando por ti. Ella me miró atentamente y con una voz temblorosa me dijo lo siguiente: yo sé de lo que tú me estás hablando. Y procedió a decirme: yo crecí en la iglesia, estuve en las misioneritas, fui líder de adolescentes, pastora de juveniles. Fui líder de ministerio de mujeres y me casé y formé mi familia. Fui bautizada en el Espíritu Santo. Conozco el poder de Dios y entiendo lo que dice la palabra. Ella tenía una profesión, un testimonio, un legado. Su mamá estaba orgullosa de ella. Con la frente en alto, la mamá se pavoneaba cuando hablaban de ella. Fui bautizada en el Espíritu Santo, fue lo que se me quedó, y conozco el poder de Dios. ¿Qué le pasó entonces a esta chica? ¿Qué le llevó a este lugar? ¿Por qué se apartó? ¿Cómo comenzó su descenso? ¿De dónde ella se perdió? Mientras yo la miraba, me hice esas preguntas. En breve voy a traerte la respuesta de lo que después sucedió. Pero la historia de esta chica me parece mucho a la historia que te quiero contar en este día. Hoy te voy a hablar de una mujer que tuvo un encuentro completamente inesperado con Jesús en el templo, que cambió su vida para siempre. El tema de mi mensaje es la historia de una mujer
que nadie podía salvar. Esta mujer no tiene nombre, pero pasó a la historia con el título de la mujer adúltera. Vamos a leer Juan 8, 1 al 11. Juan 8, 1 al 11. Leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y en la ley Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué crees? Mas esto le decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces Jesús se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te ha condenado. Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más. Aleluya, aleluya. Vamos a orar. Aleluya, aleluya. Oh Espíritu de Dios, gracias, 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 gracias por tu palabra, Señor, gracias por tu mensaje. Gracias porque aquí hay tierra fértil, tierra fértil, tierra fértil que recibe esta palabra, Señor Padre Santo. Cada cual, Señor, recibirá conforme a su necesidad, Señor, en el nombre de Jesús. Cada uno será edificado, Señor, conforme a la obra única del Espíritu Santo que tú tienes para cada uno, Señor. Llévanos, Padre Santo, llévanos, oh Padre, a ese encuentro contigo, Señor, a ese encuentro con la gracia, con la misericordia y con el perdón. Tú nos has llamado a caminar en libertad, en santidad, en esa plenitud, Señor, de tu presencia. Aleluya. Gracias por la salvación. Gracias por la salvación. Gracias por la salvación. Aleluya. Te bendecimos. Aleluya. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Si me pueden subir un poquito de feedback para no sentir que estoy gritando mucho. Me gusta esta historia, perfecto, porque envuelve a la humanidad completa. Aquí estaban los religiosos, los incrédulos, los cristianos, las familias y el pueblo completo. Todos estaban presentes y cada uno de ellos nos representa a nosotros todos los días. Vamos a desglosarla. Leímos que esta mujer fue sorprendida en adulterio. O sea que si se usa la palabra adulterio, quiere decir que ella estaba casada. Juan 8 dice que los maestros la arrancaron de la cama de pecado y la llevaron donde estaba Jesús. Jesús había ido al monte de los olivos a orar por la mañana y de allí bajó al templo. Y él estaba en el templo enseñando la palabra de Dios a todo el pueblo. Cuando los fariseos le trajeron a esta mujer, claro, estaban todos,
excepto la mujer, su amante y los maestros de la ley. De seguro estos dos amantes aprovecharon la oportunidad de que todo el pueblo estaba atento y decidieron escaparse. Y los fariseos se fueron detrás de ellos sin que ellos se dieran cuenta. La palabra adulterio está etimológicamente relacionada con la palabra adulterar, que significa hacer algo de peor calidad, agregándole otra sustancia, o alterar fraudulentamente la composición de una sustancia. El adulterio es la actividad sexual voluntaria entre una persona casada y alguien que no es su cónyuge. Éxodos 20:14 dice: en el séptimo mandamiento se prohíbe el adulterio, no adulterarás. Levíticos 20:10 dice: si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Así que esta mujer pudo haber sido apedreada en su misma casa, aunque la ley requería que la llevaran fuera de la ciudad. También pudo haber sido llevada a juicio para los maestros de la ley, pero los fariseos decidieron llevarla donde Jesús para que él la juzgara. Así que imagínate el escenario. Ella estaba disfrutando de un momento de placer que se supone que fuera un secreto que nadie se debía saber, aprovechando que el pueblo estaba escuchando a Jesús. Y de repente se abrieron las puertas de su alcoba de par en par y decenas de hombres la arrancan de su cama, quizá tan sola envuelta en una sábana. Y en menos de lo que ella pudo procesar lo que estaba pasando, ella se encontraba caminando por la calle con la muerte de frente y con la vergüenza detrás. Aleluya. De repente los fariseos interrumpen la enseñanza de Jesús y la tiran al medio. Y mientras todo el pueblo la miran sorprendidos porque se supone que ella estaba allí, ella no tiene posibilidad de escapar, no hay oportunidad de apelar, pues en su interior ella sabía que era culpable. No había nadie que pudiera salvarla. La ley en ese tiempo exigía que toda persona sorprendida en adulterio debía ser apedreada. Así que ella sabía que ella era completamente culpable. Ella fue cautivada, seducida por el pecado y finalmente el pecado le pasó factura y sin misericordia alguna le cobró, porque eso es lo que el pecado hace. Le prometió placer, momentos de felicidad, excitación, y ella firmó sin mirar las letras pequeñas. Se atrevió a jugar con fuego y se quemó. Por todo el camino la insultan, la exponen, la humillan. No hay esperanza para ella. Es una mujer adúltera. Como si fuera poco, también es parte de un experimento. A los fariseos no les importaba esta mujer en lo más mínimo. En realidad lo que ellos querían era ponerle una trampa a Jesús. La humillan, la exponen, la degradan, la tratan peor que a un ser humano y la tiran en medio. ¿Alguna vez te has sentido así? Completamente expuesto, completamente expuesta, completamente vulnerable, avergonzado, humillado, quizás sin posibilidad de apelar, completamente solo, sin nadie que te defienda. Yo sí, en más de una ocasión. Pero ¿dónde estaba el hombre con quien pecó? De acuerdo con la ley, también él debía ser apedreado. ¿Dónde estaban las ciudades de refugio? ¿Dónde estaba su esposo, sus hijos, sus padres, su familia? ¿Dónde estaban sus amistades? ¿Dónde estaban sus amigas? ¿Dónde estaban sus vecinos? ¿Dónde estaban las personas que la amaban? Ella estaba completamente sola. Pero sabes que ella conocía la ley y sin embargo tomó un riesgo muy grande
y se quemó. ¿Y acaso no es eso lo que muchas veces hacemos? Pensar que a nosotros no nos va a pasar. Pensar que saldremos ilesos de situaciones a las que a veces nos exponemos. Ella pensó que a ella no le pasaría nada. Pero lo más grande de esto es que este día, esta mujer entró al templo no como antes lo hacía. No fue a ofrecer sacrificios, no fue a hacer una oración, no fue a presentar sus ofrendas, no fue acompañada de su esposo y familia. No fue a una tarde de amigas o a una vigilia o una oración, no fue a un evento de mujeres. Esta vez, por primera vez, ella entró al templo donde creía que iba a morir. Durante toda su vida, día tras día, esta mujer entró al templo a escuchar la palabra de Dios. Era obligatorio para ellas. Aprender era parte de su cultura. Aprender la palabra de Dios. Nunca se imaginó que sería llevada al templo para ser juzgada o para ser apedreada por los fariseos y por los maestros de la ley, que aún tenían las piedras en las manos cuando la llevaron delante de Jesús. ¿Y por qué ella iba a pensar así? Si al templo se supone que es un hospital, no una sala de juicio. El templo es un lugar de vida, no es un cementerio. No es un lugar de fusilamiento. Es donde se da palabra de Dios. Es donde se recibe vida. Es donde se recibe sanidad. Es donde se recibe salvación. Pero el templo ese día se convirtió para los fariseos y religiosos un lugar de muerte. Ciertamente esta mujer era culpable. La ley la había juzgado. Los maestros de la ley ya habían decidido qué hacer con ella. Y su pecado era la oportunidad perfecta para atrapar a Jesús. Leímos que Juan 8 dice: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Ahora bien, en la ley de Moisés nos mandó apedrear a tales. Estos decían para probarle a él, porque lo que querían era acusar a esta mujer. Aún con las piedras en las manos, nunca la soltaron. Estaban preparados para arremeter contra ella. Los fariseos estaban completamente desconectados de la ley de Dios. Inclusive Jesús les dijo: ustedes mataron a sus profetas en sus altares. ¿Cuánto más no harían con esta mujer? No sé si alguna vez te has sentido así, que cometes falta o pecado y el enemigo de las almas comienza a acusarte y te restriega tus faltas en la cara. Y te hace creer que Dios ya te ha tirado la primera piedra y que no hay esperanza para ti. ¿Quiénes son los primeros que te acusan cuando caes, cuando cometes falta, cuando cometes pecado? Cuando quizá deliberadamente haces o piensas, haces lo que está incorrecto. Quizá eres tú quien tira la primera piedra. La condenación, el remordimiento, los pensamientos que te acusan, y Satanás mismo te pone la piedra en la mano para que tú mismo cometas suicidio espiritual en contra tuya. Te dice que eres imposible de salir de esta. Y cada domingo muchas veces vienes a la iglesia y cruzas el umbral del templo. Y lo que ves, lo que una vez fue vida para ti, se convierte en un lugar de muerte. Vienes y sales de la misma manera. Aún a veces la adoración, la lectura y aún el amor de los hermanos que se supone que traiga a nosotros reconciliación, nos aparta, nos agobia, nos apaga. Sabes que yo he estado muchas veces allí en esa silla de condenación, sin necesidad que nadie me tire una piedra. Yo con esa piedra en la mano, lista para apedrearme por mis faltas, cuando no he caminado en la gracia de Dios.
Cuando los fariseos le presentan el caso, Juan 8:6 dice, pero Jesús, gloria a Dios por la gracia de Dios. Pero Jesús, inclinado al suelo, escribía en la tierra con el dedo. Pero como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el de ustedes que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Al inclinarse hacia abajo, otra vez escribía en tierra, pero cuando lo oyeron, salieron uno por uno, comenzando por los más viejos. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaban en medio. Mira, esta es una revelación poderosa, pastora, porque dice que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. O sea que ni siquiera yo tengo derecho de apedrearme a mí misma. Eso es algo poderoso. Eso es algo libertador. Aleluya. Este momento es un cuadro hermoso entre la humanidad y Dios. Tan solo quedaron Jesús y la mujer. Todos se fueron. Todos salieron. Porque cuando se trata de salvación, de arrepentimiento y de reconciliación, nadie más estará contigo. Tendrá que ser un asunto entre tú y Jesús. Así como nadie estuvo con ella cuando la llevaron a juicio, tampoco estarán en el momento de la confrontación. Tendrás que ser confrontado por Jesús. Entonces, ay Dios mío, esta escena. Jesús se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella le dijo, ninguno, Señor. Wow. Decenas de hombres la llevaron y la tiraron en medio, la avergonzaron, la humillaron con piedras en la mano. Ella no se imaginó. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Aleluya, aleluya, yo tampoco te condeno. Aleluya, no espere puntos, que no le voy a dar puntos. Es una conversación, aleluya. Yo tampoco te condeno. Fíjate que mientras escribía estas palabras, mi mente las repetía una y otra vez. Yo no te condeno. Sentía como si mi corazón se fuera a salir del pecho. Sentía como si yo misma quisiera sacármelo, porque no podía procesar las emociones que yo estaba sintiendo al escuchar, yo no te condeno. Yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Yo no te condeno. Yo no te condeno. Yo no te condeno. Aleluya. Si no te conmueven estas palabras, es que aún no has entendido el valor del perdón. Nunca conocerás el verdadero valor del perdón hasta que entiendas de qué has sido perdonado. Quizá no fuiste un adúltero, pero tienes que entender de qué has sido perdonado. Yo tampoco te condeno. Mientras estaba en mi escritorio escribiendo esto, cientos de escenas vinieron a mi mente, donde yo sabía que yo era culpable, donde yo sabía que yo debí haber sido apedreada. Cuánto mal hice, cuántas mentiras, cuánto mal causé, cuántos matrimonios destruí. Yo pude haber sido esa mujer. Yo pude haber sido apedreada si hubiera sido en ese tiempo, pero la gracia de Dios, la misericordia de Dios me dice una y otra vez, yo no te condeno. Esta mujer entró al templo culpable, juzgada, avergonzada, sola,
desamparada, destruida, sin futuro, sin esperanza, y salió libre, salió perdonada, salió liberada, salió limpia. Ella salió limpia. Aleluya. Nadie jamás la juzgaría, porque cada vez que intentaran hacerlo, se acordarían de las palabras de Jesús, el testimonio de esta mujer. Ahora les recordaba a otros sus propias faltas. ¿No es la gracia de Dios algo maravilloso? Y esta es la escena de nuestra vida. Todos nosotros estábamos destituidos de la gracia de Dios. Éramos culpables, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero muchas veces andábamos con las piedras en la mano y levantábamos palabras de condenación con mucha ligereza. Y olvidamos que esta también era nuestra situación. La muerte eterna era también nuestro destino, pero la misericordia de Dios nos dice: no te condeno. Aleluya, diga gloria a Dios mientras me hidrato. Romanos 8:1 dice: no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Quién está en Cristo aquí? No hay condenación, no hay condenación, no hay condenación para los que están en Cristo. No hay pecado, no hay pasado, no hay acción, no hay reacción, no hay pensamiento que te condene si ya Cristo te perdonó. No hay pacto con las tinieblas del cual no pueda ser perdonado y restaurado. No hay trabajo de brujería, ni de hechicería, ni de santería del que no pueda ser liberado si Jesús te perdonó. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Jesús era el único que podía juzgarla, Él podía hacerlo. Sin embargo, Él dice: no te condeno. Aleluya. ¿Cuántas veces hemos predicado mensajes de condenación en el nombre de Jesús? ¿Cuántas veces han venido mujeres adúlteras al templo a buscar restauración a los templos de nuestros países, de nuestras naciones, para encontrarse con altares llenos de piedras? ¿Cuántas veces hemos traído la piedra en la mano en vez de traer palabra de salvación, de sanidad, de redención? Aleluya. Es un mal día para la iglesia de Jesucristo cuando sus púlpitos se convierten en un lugar de condenación. No te condeno, dice la palabra de Dios. Esta mujer fue vindicada por Jesús, fue perdonada. Y no nada más eso, sino que su perdón le recordaría a otros la gracia de Dios. Aleluya, aleluya. Jesús no nada más la perdonó, sino que le dio una visión de vida. Ella salió del templo no tan solo perdonada, vindicada y restaurada, sino que salió con una visión, con un propósito, con una asignación de Jesús. Jesús le dijo: vete y no peques más. En otras palabras, que tu vida, que tu estilo de vida sea un testimonio de lo que hoy ha hecho Dios contigo. Aleluya. Jesús no justificó su pecado, sino que la perdonó. Y dice el versículo 10, entonces Jesús se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te ha condenado? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces le dijo: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Primera de Juan 1, 8, 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y justificarnos de toda maldad, purificarnos de toda maldad.
Llegará un momento en nuestras vidas en que no podremos seguir usando nuestro dolor como excusa para el pecado, ni para el maltrato, ni para hacer lo que nos plazca. Tiene que llegar el tiempo en nuestra vida donde ya no le permitamos al dolor que nos victimice y que nos use como marionetas para lastimar a otros, así como fuimos lastimados. Jesús no le ministró sanidad a esta mujer, ella fue perdonada. Ella era culpable. Más bien le dio una instrucción clara y específica: vete y no peques más. Pero ¿qué significa para nosotros en este tiempo, 2000 años después? ¿Qué significa vete y no peques más? ¿Qué quiere decir? ¿De qué manera lo aplicamos? ¿Cómo lo practicamos? ¿Cómo lo vivimos? Quizá el Señor te dice: vete del lugar de tu pecado, vete de la excusa, vete del maltrato, vete del dolor, vete de la soledad y de la depresión, vete del medio ambiente áspero, vete del pecado, de aquello que te estanca, de aquello que no te deja crecer, de aquello que no te deja avanzar, de aquello que no te deja alcanzar aquello por lo cual Cristo murió por ti. Vete y no peques más. Vete de ese pensamiento que te oprime. Vete de ese recuerdo que te domina. Vete de esa idea que te tiene cautiva. Vete de la falta de perdón. Vete de la ira, de la depresión, de la desesperanza. Vete de la angustia. Vete del desaliento, de la frustración y la duda. Vete y no peques más. Vete de la vanagloria, vete del secularismo, vete de la presión de este mundo. No te dejes dominar por los deseos carnales. Vete y no peques más. Vete y no peques más. No vuelvas a la cama de muerte. No vuelvas a jugar con ese fuego. No vuelvas a abrir esa página de pornografía. No vuelvas a tener esa conversación. No vuelvas a darle lugar a esos pensamientos. No vuelvas a enviar esa clase de mensajes. No hagas esa clase de comentarios. No envíes esa clase de fotos. Vete y no peques más. No comiences esa relación, no enciendas el cigarrillo, no abras esa botella, no tomes esas pastillas, no ingieras ese polvo, no te inyectes esa aguja. Vete y no peques más. Aleluya. No visites esos lugares, no te juntes con esas personas, no vayas a esa tienda, no cruces por esa calle, no abras esa puerta, no prendas ese programa. Vete y no peques más. En nuestros tiempos excusamos grandemente la razón por la cual hacemos las cosas. Le buscamos mucha vuelta al asunto y queremos ir a la raíz del por qué esto y por qué aquello y por qué lo otro. Enviamos a las personas a los psicólogos para que puedan procesar sus fracasos y malas decisiones. Vivimos en los psiquiatras, donde somos diagnosticados con toda clase de fobias y enfermedades mentales, desórdenes emocionales y psicólogos y psicológicos, temores, ansiedades, diagnósticos, y vivimos con medicamentos para todo. Fíjense, para cada diagnóstico hay un medicamento, para cada recuerdo hay una charla, para cada crisis tienes una terapia, para cada proceso hay un libro, para cada trauma existencial hay un especialista, para cada emoción hay un psicólogo, para cada fracaso hay un terapeuta. Para cada tipo de ansiedad hay una meditación, para cada adicción o recaída hay un programa. Y no estoy en contra ni de psicólogos, ni de psiquiatras, ni de especialistas de la conducta, porque nosotros tenemos un equipo de profesionales que nos ayudan en el labor que hacemos, cristianos todos, para la gloria de Dios, por cierto.
Pero lo que te quiero decir es que ningún profesional debe jamás sustituir tu lectura de la palabra de Dios. Hablar con un profesional no debe sustituir el hablar con Dios, el orar y el buscar la presencia de Dios, porque la libertad del alma la encontrarás únicamente en la palabra de Dios. La santificación, la santidad y la renovación de la mente vienen únicamente a través de la sangre de Cristo. Tu mejor consejero es el Espíritu Santo de Dios. Ese es tu mejor consejero. Es el que camina contigo, es el que te conoce. Pero hay gente que no sale de la cama sin la pastilla, que le asegura que tendrá un buen día. Mientras siguen por años en el mismo círculo de pensamiento irracional que los mantiene atrapados. Y sin embargo, por años siguen tomando las mismas decisiones. Y mientras tanto siguen atados a psicólogos, psiquiatras, terapeutas, sin respuesta para su dolor, sin solución para su quebranto y sin esperanza de restauración. Y a veces, hermanos, simple y sencillamente tenemos que decirle: vete y no peques más. Vete, yo te ayudo, yo te llevo de la mano, te encamino, pero vete y no peques más. Sal de ese estado, sal de esa emoción, sal de esa crisis. Deja ese estado emocional en el que estás, lávate la cara, límpiate el polvo, suelta esas circunstancias, sacúdete. Sacúdete. Cierra ese pensamiento de fracaso, de odio, de derrota, de dolor. Deja ese mundo. Y con mucho amor los tomamos de la mano, los sacamos de allí y le mostramos el maravilloso plan de Jesús para sus vidas. A veces simplemente tenemos que decirle a la gente: vete y no peques más. No peques más, suelta esa circunstancia. Suelta ese dolor, suelta ese pasado, suelta ese pensamiento. Aleluya. Aleluya. Dios preparó desde antes de la fundación del mundo un plan bello y hermoso y exquisito. Un plan maravilloso, y Él prometió caminar contigo, caminar conmigo y acompañarme en cada proceso del camino. No podemos sustituir la guianza del Espíritu Santo con un profesional de la salud, al menos que sea cristiano y sea lleno del poder de Dios y te guía la lectura de la palabra. Jesús se atrevió a decirle: no peques más. Cuando Él le dijo: yo tampoco te condeno, le abrió la puerta a la restauración total. Y con estas palabras Él le había levantado el peso del pecado, la liberó, y con esta libertad la capacitó para que no pecara más. Él le dio la libertad para que no pudiera pecar más. El perdón de Dios nos da la libertad para caminar en esa plenitud, en esa satisfacción. Y no es que no vendrán crisis, no es que no vendrán pruebas, no es que no vendrán circunstancias. Claro, Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. No estamos predicando un evangelio sin aflicciones. Estamos predicando un evangelio que en medio de las tormentas de la vida, Jesús está con nosotros.
Si sientes que las tormentas de la vida te ahogan, tu Salvador puede caminar sobre las aguas. Aleluya. 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 Voy a pedir al grupo de adoración que pase para aquí para que me acompañe. Que ya estoy por cerrar. Aleluya. Espíritu de Dios. Ahora que somos papás, José y yo, le decía a la pastora, yo no sé cómo la gente puede hacer esto sin Cristo. Imposible. Imposible. Ahora que estamos enfrente de este ministerio donde lidiamos con personas que tienen problemas graves de salud mental. Graves. Vienen con toda clase de diagnósticos. Mucho diagnóstico, hermano. Por cualquier cosita, un diagnóstico. Y ese es un label, ese es un sello. Un sello que le ponen a la persona, que llegan diciendo yo soy esto y no hay solución para esto. La única solución es seguir tomando medicamento y poder funcionar. Y Dios nos ha dado la sabiduría para saber navegar en medio de eso y enseñarles que hay libertad en Cristo. Quiero decirte que esta chica de la que te hablé al principio, cuando ella me dijo todo lo que ella era, yo le dije, ok, pues estoy hablando con una hija de la casa. Y sus ojos se le abrieron. Yo le dije, ¿me permites orar por ti? Y ella como que sí, como que no, pero como yo soy atrevida, le digo, ¿me permites tocarte? Le pongo la mano para que sienta el poder de Dios. Le pongo la mano ahí. Y empecé a orar. Y en un servicio donde estaba predicando, ella pasó al frente para que oraran por ella. Y yo dije, ahora es. Y me le acerqué y le dije, ¿te quieres reconciliar con Jesús? Y se queda pensando. Le digo, ¿te quieres reconciliar con Jesús? Y se queda pensando. Y le digo, repite conmigo. Sí, porque así hay que ser agresivo. Repite conmigo, ven. Señor Jesús hizo la oración de reconciliación y fue llena del Espíritu Santo y empezó a hablar en otras lenguas. Tenía años y tú la ves con la cara limpia, con el rostro brillante. Se le levantó ese espíritu de muerte. Aleluya. ¿Acaso no es por eso que existimos? ¿Acaso no es por eso que hacemos lo que hacemos? ¿Acaso no es para eso que Dios nos salvó y nos libertó? ¿Acaso no es por eso que el Señor nos rompió las cadenas? ¿Acaso no es para eso que el Señor nos posibilita, nos empodera para declarar palabra de Dios? Ahora tú la ves. Mañana en nuestras redes vamos a compartir su testimonio. No podemos poner la cara todavía, pero tú vas a ver su historia. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder del perdón. Ese es el poder de la restauración. Ese es el poder de la sanidad. Ese es el poder de la liberación. Yo te pregunto en este día, ¿qué nombre le has puesto a la piedra que tienes en la mano? Algunos llevan años con ella. Quizá tiene tu propio nombre. Pero Jesús que está aquí, Él no nos acusa.
Él pudiera hacerlo y Él nos liberta. No importa qué tan grave sea tu falta, hay salvación para ti si vienes a Jesús. No importa quién te acuse, tan solo Jesús podía hacerlo y Él provee la libertad. No hay condenación para los que están en Cristo. No sé qué es lo que te oprime. No sé qué diagnóstico te han dado. No sé qué pensamientos locos vienen a tu mente. Pero hoy te digo que el Señor te da una palabra para ti.